esta oportunidad quiero que platiquemos algo acerca de lo que es el día de Cristo. Hay algunas frases que parecen similares, pero son muy diferentes. El año favorable, el día del Señor, el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos tiene una aplicación totalmente diferente. Pero en esta oportunidad vamos a platicar algo acerca de lo que es el día de Cristo. Y para eso quiero empezar en Filipenses 1:6, que dice así la palabra: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Algunas veces quizás hemos oído la enseñanza o una predicación tomando como base este pasaje, y a veces lo dejamos a la mitad, porque decimos únicamente: el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Eso es especial. Pero el complemento de ese pasaje dice: hasta el día de Cristo. Ese hasta está marcando un tiempo determinado por Dios. Así como existe el Kairos es un tiempo de oportunidad. Cuando aquel tiempo de oportunidad termina, ya no hay más oportunidades. Veamos entonces este pasaje, analizando un poco cuando dice hasta el día de Cristo. Es verdad que en la palabra el propósito de Dios marca para nosotros tiempos de bienestar, tiempos de bendición. Pero hay tiempos específicos. La preparación o el perfeccionamiento de nosotros tiene un tiempo limitado. Cuando dice hasta el día de Cristo, vamos a diferenciar el día de Cristo a las otras frases similares, en que esta la vamos a definir como la parusía, el tiempo del arrebatamiento. O sea que si parafraseáramos: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del arrebatamiento. Si parafraseamos de esta manera el pasaje, quizás nos queda un poco más claro el poder entender cuál es el tiempo que Dios determinó para nuestro perfeccionamiento. Y ese tiene un límite, tiene un tiempo de cumplimiento. Es hasta. O sea que después del arrebatamiento, hermano, ya no hay oportunidad del perfeccionamiento. Ahora todos vamos en la carrera. Necesitamos ganar la carrera, necesitamos pelear la buena batalla, necesitamos guardar la fe. Ese es nuestro recorrido como la iglesia de Cristo. Esta iglesia de Cristo entonces tiene este tiempo, y el tiempo es determinado. Es un tiempo que va a culminar cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Después de este arrebatamiento, bueno, no queda más por hacer. El propósito del arrebatamiento es llegar puntual a la cita que marca la venida, en donde el Señor, dice la palabra, se va a manifestar de una manera secreta. Secreta en el sentido de que no es para todos, únicamente para aquellos que dieron una estatura o dieron una talla, que aprovecharon al máximo este tiempo de preparación, de perfeccionamiento. Estando convencido precisamente de esto es una apreciación personal, un compromiso personal. Bueno, es una disposición en donde cada uno va a poner todo su empeño, todo su deseo, toda su buena voluntad para poder alcanzar aquel propósito. Y el propósito es llegar puntual a la cita.
Nuestra preparación está marcada entonces por un tiempo, por un paréntesis. Mientras este paréntesis permanezca abierto, la oportunidad es más que evidente. Pero cerrándose el tiempo, se cerró la oportunidad de la preparación del perfeccionamiento. Porque después de esto viene el arrebatamiento de la iglesia. Todos nosotros debemos de estar conscientes de que nuestra preparación tiene un objetivo fundamental, y es poder llegar al día de Cristo, a la parusía del Señor. Igualmente el Señor nos marcó este tiempo para que nosotros podamos aprovecharlo. Y también marca que después de ese evento, hermano, que muchos anhelamos, que muchos deseamos, después del cumplimiento de ese evento, ¿para qué la iglesia se va a perfeccionar? Si las primicias ya se fueron. Las primicias son aquellas que dieron la estatura, que dieron la dimensión de una talla, que es la plenitud de Cristo. Dieron la talla de Cristo. Alcanzaron, pensémoslo de esta manera, la dimensión para poder ser trasladados a la dimensión del arrebatamiento. Veamos otro pasaje. Filipenses 1:10, un poco más adelante, dice: a fin de que escojáis lo mejor. O sea, esto es una actitud voluntaria. A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Una vez nos vuelve a marcar el día de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer mientras llega ese acontecimiento especial? Debemos de mantener la pureza, lo irreprensible para ese momento. O sea, hermano, que a partir del día en que tú naciste de nuevo, tuviste la oportunidad de ese cambio de naturaleza, porque el que está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahí empezaron a ser hechas nuevas todas las cosas. ¿Ya? Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de sentir, tu forma de expresar, tu forma de andar, tu comportamiento empezó a ser diferente. Porque sucedió algo sobrenatural en nuestras vidas. Algo que vino a hacer que en nuestro interior cambiara toda nuestra faceta anterior. El que robaba dejó de robar. El que era egoísta dejó de ser egoísta. El que decía malas palabras dejó de decir malas palabras. Ese es el cambio. ¿Ya? Ahí se inició el tiempo, la oportunidad de la pureza, de mantenernos irreprensibles en la medida en que vamos avanzando para el día de Cristo. La iglesia no se está preparando para entrar a Canaán. Canaán fue para el pueblo de Israel. La iglesia debe de prepararse para el momento del arrebatamiento. Algunos dicen que ya no hay arrebatamiento, otros dicen que ya fue. Pero hermano, yo pienso y siento en mi corazón de que ese acontecimiento aún no ha llegado. Porque la Biblia marca muchos acontecimientos, muchos eventos que van a rodear este acontecimiento exclusivo para aquellos que lograron mantenerse puros e irreprensibles y aprovecharon, insisto, el tiempo, la oportunidad que se les dio para poder llegar al día de Cristo. El que empezó la buena obra con vosotros, la perfeccionará. Después de eso ya no hay nada por hacer. Después de eso, hermano, viene la tribulación y la gran tribulación. Ahí nadie va a estar pensando en consagrarse, en ser puros, en ser irreprensibles, porque las situaciones van a ser totalmente adversas. La tribulación es la persecución de la bestia, del falso profeta, del anticristo, contra todos los hijos de Dios. ¿Ya? Mientras en la gran tribulación es la ira de Dios sobre toda la simiente de la bestia, del falso profeta, del anticristo. Eventos muy marcados, ¿ya? Los cuales aún nos están dando.
El Evangelio de Mateo dice que esto solamente es el principio de dolores. El Evangelio de Mateo fue escrito hace muchos, muchos años. Desde allá empezó entonces, o dio inicio el principio de dolores. Estamos en ese tiempo de los principios de dolores, pero mientras se acerca el alumbramiento de las primicias, este vientre llamado iglesia, hermano, está sufriendo esos embates, ¿ya? Porque la iglesia tiene que desarrollar a sus primicias. ¿Para qué? Para darlas, para que nazcan antes del tiempo de la cosecha. Primicias, arrebatamiento. Cosecha, tribulación y gran tribulación. Rebusco, no digamos aún más adelante. Filipenses 2:16 dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Porque no habré corrido en vano, no habré trabajado en vano. ¿Cuál va a ser la satisfacción del creyente? Hermanos, si aquel corazón se preocupó, se dispuso a ser perfeccionado, se abstuvo de todo. Bien dice el apóstol Pablo, el buen atleta, si quiere ganar las competencias, debe de abstenerse de muchas cosas. De abstenerse de todo lo que le perjudica en su preparación para poder ganar la meta. Si se abstuvo de muchas cosas y eso le permitió una preparación adecuada, y aquella preparación lo llevó a ganar el premio, el primer premio, llegar a la meta, al recibir el premio podrá pensar el atleta, valió la pena. El sacrificio, el esfuerzo, la disposición, la entrega, el abstenerse a todo aquello que perjudica el desarrollo o la preparación espiritual. Entonces, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Por qué? Porque hemos sostenido firmemente la palabra de Cristo, a fin de que tengamos un motivo por qué gloriarnos. ¿Cómo se sentirá el atleta al ser premiado, al ser condecorado, a darle los premios que justamente ganó, que en la competencia le ganó a otros? Una felicidad enorme, una satisfacción, ¿sí? Un momento quizás para sentirse orgulloso de sí mismo, de haber logrado aquello que se había propuesto. Claro, todo eso representó abstenciones, sacrificios, entregas. ¿Ya? ¿Cómo será entonces la actitud del creyente? Que cuando, hermano, abra sus ojos, o sea resucitado, o sea levantado de entre los muertos, y empiece a ser trasladado juntamente con los vivos hacia las nubes al encuentro del Señor. Dice que podemos gloriarnos, podemos sentirnos satisfechos, ¿ya? Porque todo lo que hicimos no resultó en vano. Hermano, todo lo que tú hagas para el bien de tu vida, para poder llegar justo a este tiempo, hermano, tiene su recompensa. ¿Ya? Y la recompensa es el galardón del arrebatamiento. ¿Ya? Pero esa recompensa te lleva a sentir la satisfacción de haber logrado lo que te propusiste. Entonces, podríamos decir, valió la pena. ¿Ya? Sacrificios que quizás representaban 2 o 3 horas de placeres, 4 o 5 días de placeres terrenales, hermano, no se comparan a toda una vida eterna en una posición totalmente diferente entre las primicias, la cosecha y el rebusco. Las primicias, dice la palabra, que eran llevadas a la casa del Señor. La cosecha era llevada a los graneros y el rebusco quedaba como alimento para la viuda, para el pobre, para el forastero.
tres posiciones, ¿ya? De un mismo terreno que se cultiva, se obtuvo tres clases de cosecha. Las primicias, que se desarrollaron mucho más rápido que el resto. Por lo tanto, hermanos, no pueden permanecer aún en la plantación porque ya dieron su punto, ya maduraron. ¿Ya? Esas primicias eran llevadas a la casa del Señor. La cosecha, que es el resto que no dio, que no se apresuró en madurar, sino que estuvo con el resto del grupo. ¿Ya? Y lo último, el remusco, que viene a ser, le llamo yo, el picholeo, que es lo que se machuca, que es lo que se pisotea, que es lo que se entierra, es lo que no se desarrolló de una manera normal, ¿ya? Que presenta algunas deformaciones, pero son parte de la siembra, pero no van a tener su posición final como se espera, igual que las primicias o la cosecha. Cada uno tiene un lugar a donde ir. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Ya? Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero, menciona, ¿sí?, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Yo le he puesto a estos tres sonidos ministración de sonidos, porque los tres sonidos, hermanos, van a ser audibles. ¿Quiénes los van a escuchar? Los que se han preparado, los que están pendientes. Son aquellos, hermanos, que en su corazón arde el amor por ver al amado, por estar con el amado. Las pulsaciones del corazón como que se van a acelerar en la medida en que esta venida se acerca. Aquel presentimiento de amores, aquel presentimiento de que el amado está de un momento a otro, hermano, para hacer su manifestación en la parucía. Va a darse entonces una administración de sonidos. El primero es la voz de mando. Segundo es la voz de arcángel. Y finalmente la trompeta de Dios. Después de que suene la trompeta, hermano, es porque el arrebatamiento ya no es inminente. Ya no es algo que está muy lejano, sino es la realidad del cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando se terminen los tres sonidos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay tiempos de resurrección. Las primicias, Cristo. ¿Sí? Luego, los que resucitaron cuando Cristo murió. Y tercer grupo, hermano, son las primicias. Los muertos en Cristo, que estando vivos alcanzaron la estatura, la talla, la plenitud, el perfeccionamiento. Pero el Señor los hizo dormir. ¿Para qué? Para despertarlos en este instante. El sonido de la trompeta entonces despertará, porque recordemos que los que están en Cristo no mueren, solamente duermen. Así le dijo Jesús a Marta: no tengas pena. Sí, tu hermano no está muerto, solo duerme, solo duerme. Entonces los muertos en Cristo duermen y van a ser despertados. Van a ser despertados con la administración de este grupo de sonidos. Voz de mando, voz de arcángel y la trompeta de Dios. ¿Quiénes son los primeros que escuchan o que son avisados del arrebatamiento? Los muertos. Van a resucitar. Una resurrección de entre los muertos. No resucitan todos. Solo resucitan los que dieron la talla. Los que alcanzaron el punto de perfección. ¿Sí? Después de que esto sucede, dice el verso 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. No desciende a la tierra el Señor, se queda en las nubes. Sí. Y estando en las nubes, empieza a recibir a los grupos. Sí. El primer grupo que se manifiesta son los muertos que resucitan. Inmediatamente después de que resucitan los muertos de entre los muertos, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Los muertos resucitan transformados. Los vivos son transformados. La transformación indica un cambio de naturaleza, porque carne y sangre no pueden heredar. Es un cuerpo espiritual. Al estilo de cuando Jesús resucitó y se sentó a la par de sus discípulos y les dijo: tóquenme, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que tengo yo. Entonces, el cuerpo de Jesús resucitado, carne y hueso, ¿ya? Pero no la carne como alma que se resiste a la restauración. Esa es otra cosa. La carne y el hueso constituyen el cuerpo espiritual, al estilo de Adán en el huerto. Adán en el huerto era carne y hueso, no había sangre. La sangre le fue pues después de que él pecó, transgredió y lo trasladaron a la tierra. Amén. Entonces, dos grupos. Los muertos resucitan primero y luego los vivos son transformados. Y juntamente se van al encuentro del Señor en las nubes. Y estarán con Él, dice, para siempre. ¿Cuál es entonces el día de Cristo? Es este momento, es este acontecimiento importante, que la iglesia debe de considerarlo no como algo gratis, como lo fue la salvación. El arrebatamiento es un galardón, es un premio. ¿Para quiénes? Para aquellos que se prepararon, para aquellos que se abstuvieron, para aquellos que se sacrificaron en el sentido de devoción, ¿sí?, de disposición, de acciones voluntarias, tienen su premio final. Y este premio, este galardón, se llama arrebatamiento, y es lo que sucederá en el día de Cristo. Así que, hermano, preparémonos. Sigámonos preparando, mantengámonos puros e irreprensibles, porque este acontecimiento puede darse de un momento a otro. Puede darse en este día, puede darse mañana, puede darse dentro de 2 años o 5 años. Pero eso no demerita, ni debe de hacer, hermano, que nuestras fuerzas flaqueen, sino por el contrario, mantenernos firmes, ¿ya? Porque leíamos en Efesios 2:16, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Por lo tanto, tengo motivo de gloriarme en el día de Cristo. ¿Cuál va a ser la satisfacción? De que lo que se hizo tuvo su recompensa, tuvo su resultado final. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Espero siempre tus inquietudes. Está en mi correo electrónico, escríbeme. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal. Que tengas un excelente y bonito día. Bendiciones.